Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo eso. Quiero que vaya usted ahí a Hebreos, capítulo 1, hermanos. Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. ¿Llegó? Dice la Escritura, verso 1, Hebreos 1, verso 1. Dice la palabra de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración, hermanos. Padre, háblanos, Señor, en esta noche, ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, quebranta todo aquello, Señor, que le tuvo a querido Israel en este tiempo en contra de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres real, Padre, Señor, y añades bendición, Padre. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, hermano, que dice la Escritura, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Dice, Dios habiendo hablado hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay algo importante que nosotros debemos entender en nuestro caminar como cristianos, y es vital, hermano, que nosotros podamos ver la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos hace renacer, lo que nos restaura, lo que nos levanta, lo que nos sustenta, lo que nos fortalece, ¿sí? Esa palabra es Cristo. Juan 1, verso 1, dice, del principio era el verbo y el verbo era ¿con quién? Con Dios, y el verbo era Dios. Eso nos está hablando de Cristo mismo. Ahora, cuando nosotros venimos a la Escritura, ¿verdad, hermanos? Entendemos, ¿sí?, que el Señor tiene para nosotros grande bendición, ¿sí? Y es importante que nosotros lo veamos de esa manera, porque muchas veces estamos teniendo, ¿verdad?, la Escritura simplemente como algo y no como Dios mismo, ¿verdad? Algo común. Fíjense bien lo que dice la Escritura, hermanos. Si quiero que vaya usted ahí a Mateo 21. Mateo 21, verso 42. Mateo 21, verso 42. Leo. Y quiero que ponga atención en esta parte de la Escritura, Mateo 21, verso 42. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Note usted esa palabra Escrituras, ¿sí? Dice, y nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos, ¿sí? Fíjense bien. Ahora, vamos, hermanos, a Marcos 12, verso 10. Dejen el dedo ahí a Mateo 21, 42, o sea, sepárenlo por lado, ¿sí? Y ahora sí que Dios tenga misericordia, que nos revele sus propósitos. Marcos 12, ¿pegó? Marcos 12, ¿ya está ahí? Fíjense bien lo que dice el verso 10. Ni aún esta Escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
¿Ya se dieron cuenta que escritura está con minúscula? Y cuando usted va a Mateo, escritura está con mayúscula. Ahora fíjense bien el peso de cada una de estas áreas. Sí, dice, verso 10, Marcos 12, verso 10. Ni aún esta escritura habéis leído. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del árbol y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora vaya usted a Mateo 21, verso 46. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? ¿Ya se dio cuenta? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Sí? ¿Sí ya lo vio, hermano? Ahora fíjese bien. Mateo 21, verso 42 dice, nunca leíste en las escrituras, está con mayúscula. En Marcos 12, verso 10 está con minúscula. Ahora, eso debe de tener un peso para nosotros, ¿sí? Las escrituras en sí 100% son cristocéntricas desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí, hermano? Cuando nosotros venimos a entender la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a estudiar la palabra de Dios, vamos a entender que el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas, ¿verdad? Y que en cada uno de los libros el Señor se manifiesta de diferentes maneras. En Génesis, Él es el Dios creador. Cuando nosotros venimos y entendemos esa realidad del Señor Jesucristo, usted va a ver en Génesis el Dios creador. En Éxodo, Él es el Redentor o el Dios Redentor, ¿verdad, hermano? En Levítico, Él es el sacerdote, Él es quien nos santifica, Él es quien nos limpia, ¿verdad? En Números, hermano, Él es nuestro guía. En Deuteronomio es nuestro maestro, ¿sí, hermano? En Josué Él es el poderoso conquistador, Él es el que nos lleva a heredar la tierra, ¿verdad? El que nos da, hermano, sí, el derribar al gigante, al quebrantar todas las obras de las tinieblas. En Jueces, hermano, sí, Él es el que provee la victoria sobre todo enemigo. Sí, hermano, entonces cuando nosotros venimos y entendemos, hermanos, la palabra de Dios, en Ruth, hermano, sí, Él es el pariente redentor, ¿verdad? Él es el que redime, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos y entendemos esta parte para nosotros, sí, hermano, nosotros vamos a ver una vida victoriosa. Bueno, en 1 Samuel es la raíz de Isaí, ¿sí, hermano? O sea, y así nosotros podemos ver que a lo largo de la Escritura Jesús está ahí, ¿sí? Cristo está en todo ello. Entonces, cuando nosotros entendemos, dice, y nunca leíste en las Escrituras, ¿sí? Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha por cabeza de esquina. Cuando usted ve esa parte, está en relación a toda la palabra de Dios. Lo que viene siendo todo el Antiguo Testamento, hermano, nos está hablando de Cristo. Y nos está hablando de Él como cabeza, como redentor, ¿verdad? Como juez, como sacerdote, y nos está llevando a entender una vida victoriosa. Ahora, nosotros tenemos que ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Lo que quiero que tú puedas ver en esta hora, ¿verdad? Es que la palabra de Dios tiene suma importancia para tu vida y tu crecimiento espiritual. Que sin la palabra de Dios tú no puedes ser renacido de nuevo, no puedes entender la santidad, no puedes entender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Por eso es que nosotros necesitamos venir a la palabra de Dios, comer la palabra de Dios y ser sustentados por ellos y recibir la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Por qué? Porque solamente a través de la palabra de Dios nosotros vamos a poder entender la salvación o vamos a poder ser salvos, como dice la Escritura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos a entender esta parte de la palabra, nuestra vida ya no es algo más. ¿Por qué? Porque la Escritura es Dios. Fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. Si quiero que usted vaya a Romanos 9. Romanos 9. Llegó a Romanos 9. En el verso 17, hermano. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. ¿Por qué?
La Escritura está en relación a Dios. O sea, es decir, tú no puedes separar la palabra de Dios mismo, porque la palabra es ¿quién? Es Dios, la palabra es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos y entendemos esta realidad, nosotros no tenemos un libro más en nuestras manos. Nosotros tenemos la voz de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, la verdad de Dios en nuestras vidas. Tenemos comunión con Dios, Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios nos consuela, Dios nos exhorta, Dios nos da dirección, ¿sí? Por eso es tan importante que el cristiano pueda tener la palabra de Dios a diario. Por eso es tan importante que el cristiano, sí, hermano, pueda venir y beber de las aguas para que ellos puedan ser restaurados, puedan ser limpiados. Porque la palabra de Dios, hermano, es hoy. ¿Sí? ¿Sí? Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Pero las palabras de Dios permanecerán eternamente. Entonces, la palabra de Dios nosotros la necesitamos. Hay diferentes figuras que se presentan para la palabra de Dios dentro de la Escritura. Y cada una de esas figuras, hermanos, nos va a ministrar a nuestras vidas de acuerdo a la necesidad que nosotros lo tengamos. Quiero que usted vaya primeramente a Juan 15, verso 3. Juan 15, verso 3. Y vamos a ver algunas de esas figuras que están en la Escritura, ¿sí? Hasta donde el tiempo nos lo permite. Amén. Figuras usadas para la palabra de Dios. Juan 15, verso 3. Y vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he, ¿cómo dice? Hablado. ¿Sí dice así, hermanos? Amén. Ahora, vaya usted también, ¿sí? A Efesios 5, verso 26. Efesios 5, verso 26. ¿Llegó? ¿Sí, hermano? Dice lo que dice la Escritura. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Una de las figuras usadas en la palabra, hermano, sí, es como un tipo de agua. ¿Por qué? Porque nos lava, nos limpia, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas en nuestras vidas que tienen que ser limpiadas. Hay muchas cosas en nuestros pensamientos que tienen que ser limpiadas, ¿sí? Hay muchas cosas en nuestras miradas, hermano, en nuestras maneras que nosotros vivimos día a día, que tienen que ser limpiadas. Y para eso es necesario que nosotros tengamos la palabra de Dios. Dice la Escritura que el sacerdote, antes de llegar, ¿verdad?, a ministrar a Dios, él se lavaba ¿qué? Las manos. ¿Y se lavaba qué? Los pies. Sí, hermano, y esto es realmente algo importante si nosotros lo entendemos, porque necesitamos la palabra de Dios para vivir la limpieza. ¿Sí? Si usted deja de leer la palabra de Dios, usted se va a empezar a manifestar en su yo, en su viejo hombre, en su carne, en su humanidad, en la naturaleza caída, y va a empezar a hablar palabras sucias en sus labios, va a tener pensamientos malos, ¿verdad?, en su mente, y es porque no tiene usted la palabra de Dios. Porque cuando usted tiene la palabra de Dios, sus palabras, su manera de expresarse, su manera de dirigirse a los demás, su manera de pensar hacia los demás es totalmente cambiada, es totalmente transformada. Entonces es importante que nosotros pesemos nuestra vida con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué tanto tenemos de la palabra de Dios? ¿Qué tan limpio se siente al día de hoy? ¿Qué tanto de Dios tiene usted en su vida? Porque eso es importante que usted lo tenga hoy, ¿sí? La palabra de Dios es lo único que nos puede limpiar de tal modo, hermano, de estar con nuestras vestiduras resplandecientes, es decir, en santidad. No tener en usted, hermano, nada, ¿verdad?, ninguna mancha. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le limpia. Ahora, la palabra de Dios también es un alimento. Mateo 4, verso 4. Mateo 4, verso 4. Dice la Escritura: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Sí?
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí, hermano? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos debilidad, cuando nosotros necesitamos... ¿Usted ha tenido hambre antes de seguir? Sí. Hay veces que dice usted que sea un pan, ¿no? Y la palabra de Dios, hermanos, cuando usted viene, lo sustenta. En esa hambre, en esa necesidad que usted pueda vivir, hermano, a diario, cada que usted tiene una situación en su vida, hermano, Dios siempre tiene a alimentarle, Dios siempre tiene a fortalecerlo, ¿sí? Porque es necesario, porque necesitamos estar fuertes. Entonces, ese alimento que Dios nos da, hermanos, sí, nos lleva a entender esa verdad. Ahora, este alimento, hermano, nosotros lo podemos ver de dos maneras, ¿sí? Fíjense bien, quiero que usted vaya a Hebreos 5. El Señor tiene alimento para todas las edades, ¿sí? El Señor no deja sin alimento a nadie, ¿sí? Fíjense bien lo que dice Hebreos 5, verso 13. Hebreos capítulo 5, verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Sí, quiero que usted vaya prontamente ahí a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Y quiero que vea lo que dice la Escritura. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales en Cristo, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber de leche y no vianda, porque no eres capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sí? O sea, hay un alimento sólido, ¿sí, hermano? Pero también hay leche. Dependiendo de la edad espiritual, hermanos, sí, nosotros necesitamos el alimento, ¿sí? Es importante que nosotros seamos nutridos, que seamos fortalecidos, que llevemos esa vida firme, fuerte, creciendo y desarrollando en el Señor, creciendo en gracia y en estatura para con Dios y con los hombres, amén. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros entendemos la leche es para quién, para los niños. Ahora, hay muchos que dicen, yo no necesito leche, ¿sí? Yo pura vianda sólida, ¿no? A mí háblenme de dones, a mí háblenme de profecía, a mí háblenme de milagros. Ok, ¿sabes perdonar? ¿Sabes guardar tu corazón de las emociones? ¿Tienes la cruz de Cristo manifestada en tu vida? Ese versículo de Gálatas 2 que declara, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo has podido meditar y has podido entender que es necesario morir para que Cristo reine, es decir, renunciar a todas las cosas que te apartan de la santidad, de la bendición, de la consagración, dejar a un lado las cuestiones y la vanagloria de esta vida. ¿Sí o no? Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos que la leche ya no es para nosotros, porque tenemos cierto tiempo en la iglesia o en la congregación. Pero la realidad de todas las cosas es que la Escritura dice, ¿verdad?, que se necesita la leche no adulterada para que por ella crezca, ¿para qué? Para la salvación. Ahora fíjese bien, porque Isaías mismo declara que el Señor nos vestirá y nos dará ropas de salvación, ¿sí? Es decir, Él nos limpiará de nuestro pecado. Él nos llevará, hermanos, sí, de las tinieblas a su luz. Él nos sacará de la inmundicia, hermanos, sí, y nos pondrá sobre la roca. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender esta realidad, entendemos que nuestra vida debe de manifestar la santidad, la consagración, seguir la paz con todos. ¿Y qué dice?
y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, si usted va ahí a Hebreos, estamos hablando de este tipo de alimento, ¿sí? ¿Sí? Ese alimento, hermano, sí, puede ser sólido, puede ser leche. ¿Sí? ¿A cuántos de los que están adultos de repente se le antoja un vasito de leche? ¿A nadie? No tomo leche porque me duele el estómago. ¿Sí? ¿Sí se les antoja o no se les antoja? ¿Sí? Deslactosada, ¿no? Para que no me vea el retorcijón, hermano, dice. No, bueno, es una realidad. Mire, a veces aunque nosotros hemos alcanzado, tal vez, usted dice, entiendo profecía, entiendo milagros, entiendo dones. Usted necesita siempre tener, buscar esa palabra, porque lo lleva a la iglesia. A estar consciente, hermano, de cuándo usted necesita la cruz de Cristo para que la gloria de Dios se manifieste en que usted se mueva. ¿Sí? Hay alimento sólido, ¿sí? Y hay alimento, ¿sí?, líquido, que es la leche, ¿verdad? ¿Sí? ¿A dónde lo mandamos? A Hebreos 12, en el verso 13. Hebreos 12, verso 13. Haced sendas derechas, dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo poco no se salga del camino, sino que sea que sanar. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa parte de la Escritura nos habla de qué? De decirle no al rencor, de decirle no al pecado. Esa raíz de amargura, hermano, puede entrar por el rencor, por el odio, por el enojo, por el orgullo, ¿sí? Y no solamente eso, puede contaminar a muchos que usted tiene en su entorno, los principales, los de su casa, porque va a soltar la tira en todo momento que usted se mueva, ¿sí? Va a estar arrojando esa amargura. Y entonces cuando nosotros venimos y entendemos el verso 13, se hagan sendas derechas para que lo poco sea sanado, ¿sí? Es decir, caminar en rectitud, caminar, hermano, lo prescrito por Dios, en los caminos, en la senda antigua, para que nosotros podamos entender esa verdad y nuestra vida sea fortalecida, sea desarrollada, sea alimentada, sea llevada, hermanos, de la mano, para que nosotros podamos vivir esa vida victoriosa. Amén. Entonces, el alimento, hermano, sí, en la palabra no solamente lo podríamos ver como un pan, también como un alimento sólido y también como la leche. ¿Sí, hermanos? Primera de Pedro 2:2, decir como de ellos recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Hebreos 5, verso 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra madurez, hermano, es vivir en obediencia, vivir en sujeción, vivir, hermano, sí, en una manera permanente, sí, con Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esa realidad, no es que usted se haga grande en la iglesia, ¿verdad? Ya soy maduro porque tengo 30 años de cristiano. No, pues es que usted pueda manifestar el testimonio de Dios. Sí, vamos bien. Ahora, fíjese bien, ¿sí? En Mateo 4, verso 4 dice que es pan. No solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese alimento es sólido, ese alimento es líquido, y lo tenemos en 1 de Pedro 2:2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual adulterada para que por ella crezcáis, ¿para qué? O sea que la palabra de Dios usted la necesita, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene que recibió a Cristo? Y va la pregunta nuevamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Porque de acuerdo a su vida cristiana, usted debe de tener ya un desarrollo en la palabra de Dios. Ya usted a veces ya no se conforma simplemente con leerla. Usted estudia la palabra de Dios, ¿sí? Empieza a tener tiempo
empieza a entender la voluntad de Dios en una manera mayor. Empieza usted tal vez a meditar por qué dice el Señor que es dichoso el hombre que lee las palabras de esta profecía. ¿Sí? Empiece usted a meditar por qué el Señor nos dio una revelación, el cual se llama Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de que el Señor nos ha dejado tantas riquezas en su Escritura? Porque el Señor quiere que nosotros meditemos en su palabra. Dice, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá bien. Ahora escúchelo bien, porque muchas veces nuestra vida cristiana, hermano, oscila. No estamos afirmados, no estamos cimentados. Si, hermanos, somos movidos como las olas del viento, porque no tenemos en la palabra de Dios. Porque muchas veces nos estamos dejando llevar por emociones, por pensamientos, por palabras que escuchamos. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nuestro corazón es guardado, nuestro corazón es limpiado, nuestro corazón es sustentado, somos corroborados, somos afirmados, somos fortalecidos. ¿Por qué? Porque estamos siendo alimentados por la vida de Dios. Porque ese soplo divino está trayendo esa infusión a nuestras vidas. De tal modo, hermano, que nosotros estamos viendo cada día más, o se tiene que estar viendo cada día más como Cristo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo empiezo a vivir esa parte de la palabra de Dios, entonces yo camino firme. No divago en mi llamado, no divago en mi propósito. ¿Sí? Entiendo el amor de Dios, entiendo la fidelidad de Dios, entiendo todo lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Lo pueden señalar, lo pueden criticar, pueden decir lo peor de usted. Pero cuando usted está en la palabra de Dios, usted tiene identidad, porque Dios le llamó hijo. Y no solamente hijo, porque el vocablo griego para hijo en la Escritura, en Juan 1, verso 12, está el vocablo que dice tecnón, que está en relación a ser un hijo deseado, un hijo amado. Entonces, cuando usted empieza a entender esa parte de la Escritura, su vida ya no oscila. ¿Por qué? Porque usted tiene identidad y Dios lo amó. Le dio vida. Cuando usted estaba muerto en delitos y pecados, vino por usted, derramó hasta la última gota de su sangre por amor. ¿Se entiende? Entonces mi vida cristiana ya no oscila. ¿Por qué? Porque vivo una vida victoriosa. ¿Sí? Ahora, la Escritura es una arma. Quiero que usted vaya a Efesios 6, verso 17. Efesios 6, verso 17. Una más. Efesios 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada. Ahora, cuando dice ahí tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa palabra para palabra en el vocablo griego es la palabra rema, es decir, una palabra viva, una palabra de hoy, una palabra que el Espíritu le está ministrando en este tiempo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que venza al adversario, para que derribe al gigante, para que usted, hermano, pueda estar firme ante toda circunstancia, para que usted le pueda decir al monte, arrójate al fondo del mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está por usted. Esa palabra espada, ¿verdad? La palabra para palabra en ese versículo es la palabra griega rema, que es una palabra actual. Es la voz viva de Dios ministrando a su necesidad. Entonces, cuando usted tiene esa palabra de Dios, el enemigo no puede permanecer delante de usted. El enemigo no le puede venir a robar el sueño. El enemigo no le puede venir a robar lo que Dios ya le dio. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado para usted bendición. Porque Dios ha hablado para usted victoria. Porque Dios ha hablado para usted que abriría puertas, que abriría camino. ¿Sí? Entonces, usted camina firme. Porque el Señor le dio una espada. Ahora, la espada de 2 filos, ¿verdad? Que dice que penetra y discierne, ¿sí? Las intenciones del corazón. Ahora, cuando yo vengo a entender esta parte de mi vida como cristiano, hermano, yo entiendo que la palabra de Dios yo la necesito ¿para qué? Para hacer frente a quién?
al adversario, para hacerle frente a quién, al enemigo, para hacerle frente a aquel que se está levantando en contra de mí. Entonces es importante que yo entienda que la palabra de Dios la necesito a diario. Es importante que yo me levante de mañana y estudie la palabra de Dios. Es importante, hermano, que yo tenga esa palabra rema. Esa palabra rema usted no la va a obtener dormido. Esa palabra rema usted la va a obtener, hermano, sí, cuando está de rodillas, cuando está orando, cuando está, hermano, buscando a Dios de todo su corazón y de toda su alma. Sí, en su necesidad, en su adversidad, Dios le va a hablar. Y esa palabra va a ser la que va a transformar su vida. ¿Por qué? Porque el viento contrario cesará. Entonces, cuando usted empieza a entender esa parte dentro de la Escritura, usted hace la palabra de Dios suya. Usted no la deja, a donde quiera que va la lleva, a donde quiera que está la lee. ¿Por qué? Porque es necesario para su vida. Los cristianos nacieron guerreros. Los cristianos, hermanos, son llamados un ejército. El pueblo de Dios es llamado como las huestes del Señor. Ahora, cuando nosotros entendemos esa verdad, hermanos, nosotros sabemos que necesitamos tener la espada y tenerla afilada. Un cristiano no puede estar desarmado. Un cristiano necesita las armas de luz para poder derribar las tinieblas. Entonces, cuando yo vengo y entiendo las armas de luz, tomo la espada, que es la palabra de Dios, y necesito una palabra para hoy, necesito una palabra, hermano, para el momento de debilidad, necesito una palabra para la circunstancia cerrada. Entonces necesito estar en la palabra de Dios, porque es ahí donde el Señor me va a llevar a ver la victoria y a derribar al gigante. Amén. No importa el tamaño que tenga, el Señor me ha dado una espada de 2 filos. Y necesitamos aprender a blandear la espada, a mover y derribar al gigante. Amén. Entonces yo necesito esa palabra, porque el Señor por eso le está poniendo esas figuras en la Escritura, para que nosotros entendamos en qué manera nosotros debemos de anhelar la vida de Dios. No puede un cristiano ser derribado, no puede un cristiano, hermano, sí, ser, hermano, oprimido, porque Dios le ha llamado más que vencedor, ¿sí? En Cristo no hay nada que lo detenga. En Cristo no hay nada, hermano, sí, que a usted lo pueda derribar, porque el Señor ha planeado para usted que nunca verá la victoria. Eso significa que nunca verá la derrota, que siempre verá la victoria. ¿Sí, hermano? Cuando usted entiende esa palabra más que vencedor, entonces entenderá que en su vida usted está predestinado para vivir victoria tras victoria. Y es necesario que nosotros lo entendamos. Por eso es que un cristiano, hermano, muchas veces el enemigo le levanta muchas cosas, ¿verdad? Le pone muchos obstáculos para leer la Biblia. Dicen, es más fácil orar. Me pongo a orar, me siento en la cama, ya es noche y termino dormido y ni terminé intercediendo ni nada. Es que leer es más difícil, mejor la oigo. Es importante que usted la oiga, claro que sí, porque dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero es necesario que usted la coma, porque entonces usted va a ser afirmado y va a ser fortalecido. Y ante todas las circunstancias que se puedan levantar en su vida, usted siempre va a entender que Dios está por usted, que Dios es el que pelea en su vida, que Dios es el que va a abrir brecha. ¿Sí, hermano? Entonces es importante que mi vida cristiana, ¿sí?, esté siempre dirigida por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Amén. Una más. Vamos a ir a Santiago 1. Santiago 1. En el verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que ¿qué? En lo que hace. ¿Para qué le sirve el espejo? ¿Para qué le sirve el espejo, hermano? ¿Para qué? Para ver su qué,
Su aspecto, ¿no? ¿Sí o no? Su face, dicen ahora, ¿no? Y ahí hasta ya le pusieron el teléfono. No. O sea, para ver su rostro. ¿Sí? Usted cuando se levanta dice, Señor, ¿qué le pasó a este hombre? O dice, aquí hay un siervo de Dios. ¿Cómo usted está declarando? ¿Sí? Porque el espejo muchas veces nos sirve para estar viendo que nuestras imperfecciones, ¿sí o no? Ahí va la mujer y se tapa el grano, se pone una cosa para taparse eso. ¿Cómo se llama? Un maquillaje, ¿no? Sí. Se tapan las imperfecciones. En Cristo no. En Cristo tienen que desaparecer las imperfecciones. Porque la palabra de Dios le va a decir qué es lo que usted necesita quitar en su vida. Por eso es tan importante que nosotros entendamos. ¿Sí? Ahora el espejo, hermano, no solamente sirve para ver imperfecciones, pero dice que aquí considera su rostro y se olvida de quién era. Y fíjense bien lo que dice el verso 25, porque ahí está la clave. Dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, ¿ya se dio cuenta? Es decir, tú estás hecho a imagen y semejanza de quién? De Dios, ¿sí? Cuando tú entiendes que estás hecho a imagen y semejanza de Dios, dice, y mire la perfecta ley, es decir, hablando del Antiguo Testamento y llevándolo a entender, hermano, la santidad y la consagración y la separación que el pueblo de Dios debe de tener. Hoy en día en Cristo Dios ha hecho una separación. Usted es el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Y el Señor dice, de la de la libertad, dice, perfecta ley la de la libertad, ¿sí? Es decir, en Cristo, en la gracia, dice, y persevera en ella, no siendo yo olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en qué? En lo que hace. Es decir, la palabra de Dios le va a llevar a vivir una vida consagrada, una vida a perfección, ¿verdad, hermano? Una vida, hermano, que día a día va modelando a Jesús desde sus facciones. ¿Sí? Todo implica el espejo. Hay unos espejos que son grandotes, ¿verdad? Se ven de arriba a abajo, ¿sí? Y si esa palabra le hace ver, hermano, hasta su vestimenta va a ir cambiando poco a poco, porque Dios quiere que usted vaya viviendo así. Hermano, a mí me gusta andar moderno, viva moderno, pero con un corazón limpio. Eso es lo importante, su corazón, su vida en conservación. Amén, hermano. Otra vez, quiero que vaya usted a Jeremías. En el capítulo 23. Jeremías 23, ¿ya llegó? Dice bien lo que dice la Escritura, Jeremías 23, verso 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sí dice así o no? Amén. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Es un fuego. El león y los depredadores no se acercan donde está el fuego. Si usted quiere mantenerse encendido, si usted quiere mantenerse avivado, si usted quiere mantenerse, hermano, en una vida, ¿verdad?, que da testimonio de Dios, usted necesita la palabra. ¿Sí? Si usted quiere derribar aquellos obstáculos, dice que quebranta la piedra, ¿verdad? Esa dureza, eso que impide que la palabra de Dios florezca, usted necesita día a día la palabra, porque va a ir quitando esa dureza, va a ir quitando todo aquello que imposibilita el desarrollo de su vida cristiana. Entonces necesitamos entender la importancia de la palabra de Dios. Muchos cristianos, hermanos, viven una vida natural, una vida común, ¿sí?
Es más, se ve que hubiese, hermanos, sí en ellos el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque siguen diciendo palabras sucias, porque siguen expresándose, hermanos, sí, y manifestando con sus actitudes, con sus ademanes, que Cristo no está en ellos. Pero cuando usted viene y entiende la palabra de Dios, usted va a estar encendido. Si usted, hermano, tiene esa visitación del Espíritu Santo y usted está con la palabra de Dios, ¿verdad? Usted, hermano, siempre va a estar hablando la verdad de Dios y testificando del amor de Dios. Usted va a ser alguien, hermano, que va a estar realmente pescando almas para Cristo, porque usted está en un fuego. Usted va a estar, hermano, encendido, apasionado por Dios. Hoy hay muchos cantos que carecen de la palabra de Dios y son con los que se identifican los cristianos, porque están viviendo en su alma, porque están viviendo en sus emociones. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios, usted entiende que no hay nada como ella. ¿Por qué? Porque ello es lo que le va a mantener avivado. Si usted viene a leer la Biblia, hermano, y empieza a leer un poquito, usted va a tener ganas hasta de orar. Va a tener ganas, hermano, de separarse y va a decir: ¿cómo estoy perdiendo el tiempo en el televisor? ¿Cómo estoy perdiendo el tiempo haciendo tantas otras cosas? Necesito darle más tiempo a Dios. Porque eso es lo que provoca la palabra de Dios, un fuego, un incendio en su vida, ¿sí? Y eso, hermano, también le va a ayudar a que el devorador no se acerque. Dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quién? Devorar. Pero donde hay fuego, el Dios no se va a acercar. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Y eso es un martillo que quebranta la piedra. La dureza, todo aquello que el enemigo ha puesto en su vida se va a ir disipando, porque la palabra de Dios va a ser su obra. ¿Amén? Ok, vamos, otra más. Ya llegó, le digo, Salmo 119, verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué dice ahí? Y lumbrera a mi camino. Sí, quiero que usted vea esa realidad. Dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a qué? A mi camino. Sí, hermano. Cuando nosotros entendemos esta realidad en la Escritura, la lámpara, ¿dónde le alumbra? Lámpara es a mis pies, ¿sí? A donde nosotros andamos pisando. ¿Está bien ese lugar donde usted está actualmente? Donde usted se mueve actualmente, hermano, con esas amistades, con esas compañías, ¿verdad? Ese lugar donde usted debe de posar sus pies. El Señor siempre nos va a alumbrar el camino, ¿sí? Pero dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la palabra le va a evitar de un tropiezo. La palabra de Dios le va a evitar de una caída. La palabra de Dios le va a evitar de que usted se vaya a la coladera. Sí, hermanos, que luego hay quienes les gusta pisar las coladeras y se van para abajo. ¿A nadie le ha pasado? A mí me pasó, hermanos, varias veces antes de conocer a Cristo. Se me iba el pie. Una vez un amigo así se fue completito, hasta abajo. Hermano, es importante que nosotros entendamos esa realidad. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Normalmente, anteriormente, cuando había alguna guerra, hermano, había una situación, ellos ponían en lo alto de una montaña, ¿verdad? Mucha hierba seca, o varas, o palos, y hacían una llamarada como un aviso para saber a dónde tenían que llegar. Y eso es algo que a nosotros nos identifica, porque la palabra de Dios nos va a marcar la meta, ¿sí? Y alguien que está en Cristo, hermano, siempre tiene la meta de llegar a la estatura de ¿qué? El varón perfecto, ¿sí? Entonces, usted no puede decaer, usted no puede menguar, usted debe ir en un crecimiento y un desarrollo constante, ¿sí? Porque Dios tiene para su vida, sí, bendición. Quiero que usted vaya a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. 2 de Pedro 1, verso 19. 2 de
Pedro 1:19. ¿Llegó? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, ¿qué dice ahí? Que alumbra, ¿en dónde? En lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense bien, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra. ¿Sí? Esa palabra profética más segura en la cual podemos confiar es la Escritura, es la Biblia. ¿Sí, hermano? Es esta palabra. Esta es la palabra profética segura en la cual nosotros podemos confiar. ¿Sí? Esto tiene seguridad, porque nuevamente cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Entonces, esta es la palabra profética más segura en la cual podemos confiar. Y dice que es como una antorcha que alumbra ¿en dónde? En un lugar oscuro, en esa adversidad, en esa oscuridad, en donde usted no puede ver claramente. Usted necesita la palabra de Dios. Si usted necesita tomar decisiones, necesita venir a la palabra de Dios. Si usted necesita dirección, necesita la palabra de Dios. Si usted necesita, hermano, sí, ver con claridad en cualquier situación que usted pueda estar pasando, física, material, espiritual, de salud económica, hermano, sí, familiar, usted necesita la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a disipar las tinieblas, va a disipar la oscuridad. ¿Sí? Ahora sí que cuando nosotros estamos en la palabra de Dios vamos a tener una seguridad. Las tinieblas no lo pueden, hermanos, sí, invadir. Las tinieblas no pueden prevalecer. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor ministrando a su vida. Porque el Señor siempre va a guardar su corazón para que usted pueda ver vida y bendición. Amén. Una más y nos vamos, para que pueda platicar bien. Lucas 8, verso 11. ¿Ya está ahí? Lucas 8, verso 11. Esto es esta la parábola. La simiente o la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla. La palabra de Dios es algo que debe de desarrollar y de manifestar un fruto en su vida. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, sí, dice la Escritura, no volverá vacía, sino que será prosperada. ¿Para qué? Para aquello que fue enviada. ¿Sí? Entonces, cuando usted permite que la palabra de Dios permanezca en su corazón y desarrolle la vida en su caminar, usted dará fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Sí? Entonces su vida no será algo más en esta tierra. ¿Sí? Usted no oscilará en su caminar ni en sus decisiones. ¿Por qué? Porque usted estará siempre como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca caerá. Durante toda su vida usted estará siempre, hermano, dando la vida de Dios, porque la palabra de Dios permanece en usted. Dice la Escritura, en los postreros tiempos pondré mi palabra en sus corazones y la escribiré en sus mentes. ¿Sí? Aún el salmista declaró de esta manera: al hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios está sobre todas las cosas. Y es importante que usted la pueda entender, porque de ese modo usted va a poder vivir una vida vencedora, una vida victoriosa. El Señor habló para usted cosas buenas. El Señor habló para usted, hermano, vida victoriosa. Y es importante que usted pueda entender esa realidad en su caminar como cristiano y le dé más importancia a la Escritura. Pase más tiempo con Dios. ¿Sí? A veces decimos, es que yo quiero que Dios me hable. Dios le habla a diario cuando usted viene a la palabra, porque es Dios mismo ministrando a su necesidad o dando a su vida lo que usted necesita. Son tiempos en los cuales la iglesia debe de militar de una manera muy diferente. Son tiempos en los cuales, hermanos, como hijos de Dios necesitamos venir a la Escritura.
y volver al primer amor. Volver, hermanos, sí, a esa entrega, a esa pasión, a esa devoción. Si usted se siente débil en su vida cristiana, si usted se siente, hermano, lejos de la pasión por Dios, si usted ha perdido su primer amor, necesita la palabra de Dios, necesita volver a tener ese encuentro con Dios. ¿Sí? Muchas veces hacen retiros y los llevan a lugares lejanos, ¿verdad?, a los hombres, para que puedan tener un encuentro con Dios, y lo que necesitan en sí es tener la palabra de Dios a diario en sus corazones, venir diariamente a la palabra de Dios, porque solamente ella le podrá dar la renovación que usted necesita, le podrá dar el entendimiento, le podrá encender ese fuego que a usted se le ha apagado. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos vivir hoy con esa palabra en nuestros corazones. Póngase de pie, levante sus manos, dígale: Señor, te adoro. Dígale: gracias, Jesús, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro que tú nos has dado, porque hemos entendido que eres tú trayendo tu voluntad, tu vida a nosotros. Gracias, Señor, porque han querido destruirlo desde tiempos y años y siglos atrás. Tú has permitido que la tengamos hoy para conocer tu voluntad, para conocer tus palabras, para entender, Señor, tus planes y tus propósitos, para guiarnos a la meta, Señor, para estar apercibidos ante el futuro, para no tener temor ante las circunstancias que vienen en este tiempo. Gracias, Señor, porque enviaste tu palabra. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesús y nos ha manifestado y nos ha modelado a ti, porque Él es la sustancia del Padre. Te rendimos toda la gloria y todo el honor. Gracias, Jesús, porque nos permites un día a día contigo, porque nos permites renovarnos a diario en tu presencia. Ciegos éramos, pero nos has venido a dar luz con tu palabra. En tinieblas estábamos, pero has venido a alumbrar el lugar oscuro, para que nosotros podamos entender tu verdad, Padre. Gracias, Señor. Tenemos que confesar que muchas veces no hemos dedicado el tiempo por leer tu palabra. Quiero pedir perdón por ello. Te pido, Señor, que tú enciendas un fuego en el corazón de tus hijos, que tú traigas a encender esa hambre, Señor, de tu palabra, que ellos puedan entender tus planes y tus propósitos, que ellos puedan llevarte de la mano, Señor, sus oraciones y sus pensamientos sean renovados y puedan dar ese fruto que crees que permanezca para siempre. Gracias, Cristo, porque tú quitas las vendas de los ojos, porque tú circuncidas los oídos, porque tú das un corazón entendido, Padre, Señor, a ti y a tus planes. En el nombre de Jesús, sopla vida, Espíritu Santo. Te rendimos la gloria y el poder, la honra y la alabanza, Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Levante sus manos y adore. Si usted ha fallado en su tiempo con Dios en la Escritura, dígale: Señor, perdona. Comprométase con Dios y dígale: Señor, no daré mi vida a nadie más. Dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero entender tus planes, Señor. Díganlo así: no permitas que venga el sueño a mis ojos si no he escudriñado tu palabra, si no he leído la palabra. Permíteme estar en tu voluntad, en tus planes, en tus propósitos.
Dame discernimiento, dame entendimiento. Desciende ese espíritu de sabiduría y revelación y puedo entender lo alto, lo profundo, lo ancho y la longitud de tu palabra, de tu verdad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Sopla vida, Señor. Sopla vida, Padre. Te rendimos la gloria porque tú vives siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú estás viendo este video o estás escuchando esta enseñanza y el Señor quiere que tú abras tu corazón a Él y que reconozcas que necesitas a Cristo, que necesitas renovar tu vida, que necesitas entender sus planes y sus propósitos, que necesitas conocer su voluntad. Él vino a esta tierra y murió por ti, para que tú fueras limpiado de tus pecados y fueras reconciliado con el Padre. Si tú estás consciente de que Jesucristo murió en una cruz, yo te invito a que hagas esta oración en esta noche y que le digas: Señor Jesús, repite en alta voz y repite y di: Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de mi maldad. Confieso que soy pecador y de mi voluntad vengo a ti, arrepentido, Señor. Te pido que me perdones y que tú hagas tu voluntad en mi vida. Señor, yo confieso con mi boca que Jesucristo se levantó de los muertos y está a la diestra del Dios Padre. Señor, y lo confieso como el Señor y mi Salvador de mi vida. Le entrego mi corazón. Padre, gracias, porque hoy tú escribes mi nombre en el libro de la vida y yo recibo los beneficios del Calvario. Te agradezco, Padre, por tu amor y tu bondad y por todo lo que tú haces en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú has hecho esta oración, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a buscar al Señor en oración. Si tú dices: Señor, es que yo no sé orar, ve al libro de los Salmos, porque Él te revelará en ese libro la manera en cómo orar y cómo buscarlo. Si tienes alguna aflicción, alguna necesidad, es ahí donde tú verás la dirección para poder buscar a Dios de todo tu corazón. Que Dios te bendiga. Levante sus manos y adórelo. El Señor está trayendo un fuego a tu corazón. El Señor está trayendo a ministrar tu vida. En esta hora hay pensamientos. Si hay una opresión en la persona que tenía una pesadez en la nuca, se ha ido en esta hora. Hay personas que tenían dolor en sus coyunturas, en sus dedos principalmente. El Señor está trayendo un toque a tus coyunturas, a tus huesos. En esta hora hay una persona que sentía un malestar muy fuerte en el estómago. El Señor está tocando tu vida. En esta hora recibe salud. Una rodilla izquierda, el Señor la está sanando. Recibe vida en esta hora. Problemas en vías urinarias, el Señor está tocando tus riñones, el Señor está tocando tu vejiga. Recibe salud en esta hora, en el nombre de Jesús. Había una persona que sentía como un vértigo, un mareo venía en tu vida, el Señor está haciéndote libre. En esta hora recibe libertad, recibe salud, en el nombre poderoso de Jesús. Una persona más tenía como una molestia en la mitad de su cara, de su lado derecho, y el Señor te está tocando. Recibe salud, recibe vida en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te rendimos toda la gloria. Gracias, Señor, por tu amor. Hay personas, mujeres, en su matriz, el Señor te está sanando, principalmente tu útero. El Señor está trayendo libertad, el Señor está trayendo salud en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret.